A la clase de hoy. Bueno, mientras sigo admitiendo a algunos compañeros, que hoy están todos justificados de haber llegado un poquito tarde porque no podía habilitar el enlace, lo que vamos a trabajar hoy es el concepto de enzimas. Hoy nos vamos a ocupar un poquito de trabajar con el capítulo de enzimas. Así que lo que voy a compartir con ustedes va a ser la pizarra y con, con la pizarra voy a tratar de darles la mejor mirada del tema. Posiblemente yo tengo planificado que esta clase la podamos dividir en dos fragmentos, en dos segmentos, este lunes y el próximo. Eh, y me interesaría que vayan leyendo, por favor, no dejen de tener presente lo que siempre les digo, este capítulo de enzimas tiene un abordaje de 3 capítulos en Harper. Así que me interesa que lo vayan viendo con mucho detalle. Recuerden que habíamos hablado, retomando un poquito de la clase anterior, habíamos hablado de las proteínas y su estructura. Y había citado yo algunos ejemplos. Hoy quiero detenerme y hablar particularmente de las enzimas, porque entre tantas, entre tantas razones para mirar las enzimas, no solamente como el proceso para poder entender de qué forma suceden las reacciones químicas, también las enzimas son parámetros que se utilizan en el diagnóstico biomédico, fundamentalmente en la bioquímica, ¿sí? Entonces, comprender cómo actúan las enzimas, de qué forma, eh, cómo modifican eh, su concentración, cómo modifica eh, los procesos, que me parece que es bastante interesante. Así que bueno, yo voy a tratar de traer algunos tópicos generales, orientadores. Es muy probable que les comparta algunos videos que vi en YouTube que me parecieron interesantes. Siempre que les comparta información, como ya les hice en una oportunidad, vamos a tener como una clase de revisión o de puesta en contexto a nuestras necesidades académicas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir pensando en las enzimas. Cuando vimos el primer parcial, en la primera parte de la asignatura, hablé de la velocidad de reacción, cinética de reacción, y apareció la oportunidad de hablar de los catalizadores, ¿de acuerdo? Entonces, en aquel momento los catalizadores, como compuestos, digo en aquel momento cuando hablamos de química inorgánica específicamente, que los catalizadores eran compuestos químicos o inclusive metales, iones, que formaban parte de la reacción química, eh, pero al final del camino se obtenían sin formar parte del producto, es decir, se volvían a recuperar. Las enzimas en biología precisamente son eh, los, las proteínas que actúan como catalizadores y por ser catalizadores, por tener la misma definición de catalizadores, cumplen la misma función. Yo lo que voy a hacer ahora es compartirles la pizarra. Recuerden que cuando la pantalla se vaya a negro, es porque se me inactiva la tablet. Así que voy a sacar un poquito el video y voy a pasar a compartirles eh, la pizarra para ver si puedo ir graficando un poco lo que voy hablando. Bueno, vamos con el tema de cómo modifican, cómo es el proceso. Vamos a recordar un poquito el proceso por el cual los catalizadores logran este objetivo eh, de hacer que la velocidad de una reacción aumente. Ustedes recuerden que ya lo comenté, pero bueno, ahora estamos enfocados específicamente en las enzimas. Las enzimas en nuestro cuerpo son tan importantes
al punto tal que se ha evidenciado que hay reacciones químicas biológicas que no sucederían en años si no estuvieran presentes las enzimas. Entonces, el rol que cumplen las enzimas es básico y fundamental. ¿Cuál es el principio por los que los catalizadores todos y las enzimas en particular, es lo que hoy nos ocupa, logran que una reacción química suceda pero tan rápido? Y eso tenía que ver con la velocidad de la reacción. Recuerden que en alguna oportunidad nosotros habíamos trabajado con la gráfica de la velocidad de la reacción versus el avance de la reacción, ¿sí? Entonces, cuando empezábamos a mirar de qué manera sucede una reacción química, y decíamos que si la energía de la reacción química, la energía potencial de los reactivos, para que pasen a productos en una reacción de reactivos a productos, se podía evidenciar que para que esto sucediera, las ecuaciones químicas les pasaba desde el punto de vista energético algo como lo que yo he representado acá. Es decir, que existía una brecha de energía que debían superar, que debían saltar, y esa energía se conocía como la energía de activación. Entonces, los reactivos que se combinaban entre sí chocaban con la velocidad y la fuerza necesaria y suficiente para que se produjeran modificaciones que le permitieran superar esta barrera y pasar a productos. Ya sea que esta gráfica representara una reacción exotérmica o endotérmica, que cuando hablamos de energía decimos exergónica o endergónica. Y para recordarlo un poquitito, voy a graficar una reacción química de este tipo, en donde los productos quedan por encima de los reactivos. Igual existe una energía de activación, pero ¿qué sucede? En particular, en esta representación que está acá, los reactivos pasan a productos, en donde estos productos tienen menor energía de activación, y por lo tanto, la cantidad de energía que hay acá es la energía que el sistema va a liberar. Entonces, esta es la representación de una reacción exotérmica si hablamos de temperatura, o exergónica si hablamos de energía. Por el contrario, esta otra que tenemos a la derecha, evidentemente esta porción de energía que está acá, aquella que los reactivos tuvieron que incorporar para poder lograr en el proceso, en el balance final, a productos, bueno, esta cantidad de energía que está acá es la energía que el sistema tuvo que ganar. Por lo tanto, si hablamos de temperatura, es una representación de una reacción endotérmica o endergónica, si estamos graficando energía o estamos graficando calor de la reacción, ¿sí? ¿Qué es lo que las enzimas hacían con estos sistemas? Lo que las enzimas hacen para lograr que la reacción suceda no es nada más ni nada menos que crearle a la reacción química un camino alternativo de forma tal que la energía de activación sea menor. Y para que esto suceda, el, el hecho de que existan los catalizadores, en este caso las enzimas, estos compuestos, ¿de qué forma logran ese objetivo? Y vamos a poner reactivo más la enzima, que
forma un complejo que se llamaba el complejo de estado intermedio, un complejo de activación, ¿sí? Que tenía la particularidad, esto por favor lo revisan, son los contenidos del primer parcial, tenía la capacidad de crear un estado de transición, ¿sí? Un complejo, en donde este estado de transición era el de mayor energía, ¿ok? Pero el hecho de que se generara este estado de transición, fíjense ustedes qué interesante, a los reactivos le agregamos las enzimas, van a formar parte del proceso, pero se van a liberar como tal al final del mismo sin formar parte del producto, ¿cierto? Entonces, este estado de transición de máxima energía es lo que le permite a la ecuación química transitar un camino de menor energía de activación con una menor energía de activación con la enzima, ¿sí? En donde en este punto podemos encontrar localizado este estado intermedio que gracias a la aparición de él le da a la ecuación química una barrera de energía de activación un poco bastante más baja. Inclusive en algunas reacciones químicas se puede decir que suceden de manera espontánea, ¿sí? Entonces la brecha energética para que los reactivos pasen al producto en presencia de los catalizadores, la clave es que precisamente ese complejo le da un camino de menor energía de activación. Bueno, hasta acá un poco el modo o la justificación a través de la cual las enzimas logran su objetivo, ¿no? Es decir, hacer que una reacción suceda de una manera mucho más eficiente. Pero empiezan a aparecer algunas consideraciones de interés. A ver, quiero ver qué está pasando con la pantalla. Comienzan a aparecer algunas consideraciones de interés al momento de tratar de entender un poco más las enzimas y las reacciones enzimáticas. Cuando hablé de estructura proteica, y hablé específicamente de que las enzimas se encuentran en el agrupamiento de la estructura terciaria de las proteínas, es decir, de las globinas. Y cuando con un papel, la clase pasada hice un esfuerzo de mostrarles imaginariamente cómo es una globina, y les dije que entre toda esa arquitectura de la enzima, ella tiene una estructura en el espacio y tiene lugares específicos en la proteína con la combinación adecuada de radicales que están libres, que definían lo que se conoce como el sitio activo. Entonces, estas enzimas, yo lo voy a representar de una manera eh, muy simple. Estas enzimas tienen, entre tantas particularidades, la capacidad de ser sustrato específico. ¿Eh? El sustrato, la enzima. Sustrato específica. Aplica esto que sistemáticamente siempre vengo hablando a lo largo de las clases de el modelo de la cerradura y la llave. Una enzima es específica para un sustrato de una manera significativamente formal. Y esto lo logra, ¿por qué? Porque la estructura de la proteína tiene un sitio que se lo conoce como el sitio activo de la enzima, en donde encaja con el formato de una cerradura y una llave el sustrato específico que se va a convertir en producto. ¿De acuerdo? Entonces, es sumamente importante
tener presente esto que yo les digo, de forma tal que al momento que encaja el sustrato en la enzima, este va a lograr generar un producto y va a volver a recuperarse la enzima tal cual como originalmente ella estaba para seguir participando de la catálisis enzimática. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es pensar la forma en la cual el sustrato encaja en el sitio activo. Cómo el sustrato se une de manera específica sin que la enzima pueda reaccionar, digamos, de manera accidental, de una manera equivocada con un sustrato, ¿sí? No sé si se ve, a ver, vamos a ver. Estoy escribiendo, pero no sé por qué no se ve nada. Ya, ahora va. A ver si se puede. Ahí está, ahí es refrescado la página. Puede ser que ahora se vea, chicos. Sí, es refrescado. Bueno, como les comentaba, gracias por avisar, Nema. Como verán, mi internet está andando bastante, bastante especial, por decirlo de alguna manera. Lamento no tener fibra óptica donde estoy viviendo. Pero bueno, lo que estaba trabajando sobre este dibujo que quizás no lo vieron, revisemos. La enzima, el sustrato que encaja de manera específica en lo que se denomina el sitio activo, que es un espacio de la proteína que tiene la configuración adecuada para que el sustrato ligue con la enzima, se produzca la reacción, se libera el producto y se recupera la enzima para seguir y continuar con la catálisis. Hasta ahí venía todo bárbaro cuando comenzaron a estudiar las enzimas, porque bueno, se entendía, era muy claro el hecho de que la enzima ligaba con un sustrato de forma específica como una cerradura y una llave. Pero resulta que, avanzando un poco con la investigación, se empieza a identificar que algunas enzimas no necesariamente siempre tenían en el sitio activo la conformación exacta símil del sustrato. Pero ¿cómo se seguía respetando este fenómeno de eh, ligar un sustrato de manera específica sin el temor de equivocarse? Entonces aparecen dos propuestas del modelo de unión del sustrato con la enzima. Uno, que es el de la cerradura llave, en donde el sustrato encaja de manera específica, y el otro modelo que es el modelo del ajuste inducido. Entonces, un formato que es cerradura llave y el otro es el modelo del ajuste inducido. ¿Cómo se entiende, cómo se entienden estos dos modelos de unión? Ambos dos, el sustrato y la enzima, específicamente se unen sin equivocarse, ¿eh? Es decir, son sustratos específicos los dos modelos planteados. Pero ¿cómo es el del ajuste inducido? ¿Qué significa esto? Y voy a pasar a la cámara un minutito a ver si puedo compartirles con ustedes. Vamos a hacer un stop share. A ver si puedo compartir con ustedes de manera, nada, tratando de buscar un formato pedagógico para que ustedes lo imaginen. Tomen con muy buena voluntad esta mano que yo tengo acá, imaginando que esta zona que está acá es el sitio activo, ¿sí? Toda esta zona es el sitio activo. Y que el sustrato es el puño. Entonces, un modelo de cerradura llave es el puño encaja de manera perfecta en el sitio activo de la enzima para transformarse en un producto. ¿Qué pasa con el ajuste inducido? Se vio que muchos sustratos, ¿sí?, tenían una configuración totalmente diferente. Entonces, ¿de qué manera la enzima encajaba en el sustrato de forma específica sin perder esta identidad? Y esto sucedía ¿por qué? Porque se dieron cuenta que al ser una proteína, recuerden que la estructura terciaria de las proteínas, estas globinas, tenían la forma, gracias a los enlaces no covalentes,
las fuerzas de interacciones, que cuando hablábamos del concepto de coagulación, que era totalmente diferente de desnaturalización, cuando decíamos que uno desnaturalizaba una proteína, uno podía tomar la estructura de la proteína, desarmarla, hasta llegar a la estructura primaria sin romper los covalentes, y cuando vos restituías el entorno, lo soltabas y la proteína tomaba nuevamente la conformación. Entonces eso habla de cierta flexibilidad, de cierto acomodamiento de la estructura proteica. Entonces, ¿cuál es el ajuste inducido? Y bueno, que un sustrato, si el sitio activo tiene una conformación diferente, que un sustrato, a medida que va contactando el sitio activo, va generando las interacciones apropiadas para que la enzima ajuste con el sustrato, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, insisto, está definido el sitio activo, está. Lo que pasa es que no es un modelo así rígido, cuadrado, que encaja de manera perfecta y punto, ¿no? Sigo admitiendo a algunos compañeros, que encaja y listo, todo fluye. Sucede que la proteína tiene la capacidad de adaptarse para ajustar al sustrato, pero siempre la adaptación al sustrato tiene que ver con la adecuada combinación y las adecuadas interacciones de uniones entre el sustrato y la enzima. Entonces, ese es el modelo de el ajuste inducido. La enzima se ajusta al sustrato, pero vuelvo otra vez a retomar lo que les digo, el sustrato es específico. La unión es específica. Entonces, volviendo un poquito al dibujo de recién, también se pudo evidenciar que en algunas circunstancias habían enzimas que no ejecutaban la reacción si el entorno completo del sistema, es decir, el pH y un montón de componentes del sistema, no contaban con un segundo sustrato que era necesario y obligatorio. Inclusive muchas veces se pudo evidenciar que las enzimas no ajustaban con el sustrato en un modelo de ajuste inducido ante la falta de determinados componentes. Esos componentes son los que se conocen como los segundos sustratos obligatorios y que son reconocidos o denominados como las coenzimas. Coenzimas. Las coenzimas son necesariamente definidos como segundo sustrato obligatorio que tiene la particularidad de unirse de manera reversible a la enzima. Y la característica de ellos es que se forman parte del proceso químico y tienen la particularidad de unirse a la estructura del complejo de la enzima en un sitio diferente que el sitio activo. No forman parte del sitio activo, sino que conforman el complejo enzima-sustrato. Si yo lo tuviera que representar, podríamos representarlo de esta manera. Yo estoy buscando una forma muy simple, ¿no? Entonces, el sitio activo, y el lugar donde se une la coenzima, que se llama sitio alostérico. El sitio alostérico es otro lugar, es otra región de la estructura de la proteína donde se van a fijar estas moléculas que generalmente es muy frecuente que, como ejemplo, podamos citar como cofactores, como coenzimas, eh, vitaminas, generalmente vitaminas del grupo B, como son la niacina, la riboflavina. También podemos mencionar el ácido pantoténico, la tiamina, eh, el ácido fólico, la cobalamina,
muchos metales, eh, iones como el cobalto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, numerosos compuestos, que acá viene un poco a colación el hecho de pensar por qué es tan importante en la nutrición los micronutrientes y los oligoelementos, ¿no? Entonces, los micronutrientes, como por ejemplo algunos metales, metales pesados como el cobre, el magnesio, el manganeso, el zinc, el cobalto, todos estos metales que uno incorpora en la dieta, eh, son necesarios y son esenciales en nuestra nutrición. ¿Por qué? Porque forman parte de el conjunto, entre otros roles que desempeñan, de los cofactores o coenzimas que, como les dije hace unos minutos, son segundo sustrato necesario y obligatorio en la actividad enzimática. También les comenté que las vitaminas que son moléculas bastante complejas, que son esenciales en la dieta porque nuestro cuerpo no las puede sintetizar. Bueno, las vitaminas, como les acabo de mencionar, cuando digo niacina o cuando digo riboflavina, estoy hablando de algo que ustedes han leído en biología sin ninguna duda, que es el NAD y el FAT. ¿eh? El NAD reducido, el NAD fosfato, el FAT, ¿eh? el FAT oxidado, el FAT reducido. Bueno, estas vitaminas, eh, el ácido fólico, el ácido pantoténico, la tiamina, bueno, son necesarias y obligatorias. Si no están ellas, hay numerosas reacciones químicas que no suceden. De tal manera que, por ejemplo, por citar un ejemplo, un déficit de ácido fólico en la mujer gestante puede conducir a una falla del cierre del tubo neural, ¿sí? Y provocar, entre tantos otros eventos patológicos, eh, por ejemplo, la espina bífida, o fallas en el cierre del tubo neural. Estas fallas pueden provocar hasta inclusive procesos incompatibles con la vida del feto o del bebé por nacer, ¿sí? Entonces, las vitaminas son básicas y fundamentales. Y, y las vitaminas, recuerden que se dividen en dos categorías, eh, hidrosolubles y liposolubles, y esto también le da fuerza al hecho de que nosotros debemos tener una alimentación variada, una alimentación perfectamente balanceada, porque, como recién les comento, el déficit, la hipovitaminosis, puede provocar patologías muy graves en el ser humano, ¿eh? Por lo tanto, las vitaminas de la carne son necesarias, hacen falta, nuestro cuerpo no las puede sintetizar, no pueden ser reemplazadas, ¿sí? Otras que las liposolubles, el consumo de determinadas grasas son necesarias y obligatorias en nuestra dieta, más allá de que algunas clases atrás hemos trabajado con ácidos grasos eicosanoides y ahí hablamos de los aceites vegetales, de aceites marinos. Bueno, acá se sigue ampliando el espectro, perdón, de los requerimientos nutricionales que tenemos los seres humanos como omnívoros, ¿sí? No podemos quedarnos nada más que estancados en una sola conducta alimentaria, sino que nuestra conducta alimentaria debe ser variada porque si no, habla de desnutrición severa o desnutrición crónica, ¿okay? Entonces, bueno, chicos, hay que abrir el juego y hay que abrir el juego a los colores y a los distintos alimentos y a las distintas carnes, ¿eh? Ahora es muy importante. Entonces, eh, muchos ejemplos más. El déficit de algunas otras vitaminas provocan, por ejemplo, la anemia perniciosa, ¿sí? Anemia que, es decir, cae en la proporción de los glóbulos rojos en sangre, y esa caída de los glóbulos rojos que tiene que ver con la anemia,
habla de una poco eficiente capacidad de transportar el oxígeno para distribuirlo a los tejidos. Bueno, se agrega un pool de patologías. Disculpe. Me dio alergia, disculpen, por favor. No tuve tiempo ni de apagar el micrófono. Les pido disculpas. Bueno, entonces, las coenzimas o los cofactores son sumamente importantes, ¿de acuerdo? ¿Y cómo intervienen en esto? En este esquema que yo les estoy dibujando acá, voy a sacar un poquito la definición. Recuerden que es importante reconocer que los cofactores o las coenzimas se localizan en otros sitios, ¿sí? En otros sitios de la estructura de la proteína, ¿de acuerdo? En el sitio alostérico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer falta acá como componente para formular la reacción? Va a hacer falta el sustrato, el cual se va a unir por el modelo de la cerradura llave o se va a unir por el modelo del ajuste inducido, más la coenzima. Vuelvo otra vez a decir, la coenzima, que es un segundo sustrato obligatorio. ¿Ok? Entonces, de esta manera se va a conformar hasta la coenzima un complejo en donde va a dar lugar a la formación del producto y se va a recuperar cosa la enzima con su sitio activo más la coenzima, la cual va a ser utilizada para nuevas reacciones. Entonces, las coenzimas, recuerden que son básicas y fundamentales. Y me había quedado pendiente en el tintero de comentarles que por ahí uno reniega de decir, no quiero tomar la sopa, ¿no? No quiero tomar el caldo de la sopa. Y en casa te insisten, tomar la sopa, tomar la sopa. ¿Saben qué? Chicos, sí, hay que tomarla. Porque precisamente en el caldo es donde están los minerales y están las enzimas hidrosolubles. Por ahí hay ocasiones, esto lo digo a modo de, no sé, de poner un poco de lo cotidiano al tema. Hay ocasiones en las cuales por ahí uno piensa, ¿por qué en los hospitales, en la dieta, a los pacientes les dan caldos, ¿no? En el proceso de la recuperación? Y bueno, tiene que ver con esto, con aportar oligonutrientes, micronutrientes, eh, para garantizar la provisión de estos compuestos que van a promover la acción de las enzimas. Bueno, siguiendo un poquito con enzimas, me parece oportuno que podamos entender, vamos a repasar un poquito, recuerden, breve review, eh, las enzimas, en este caso son proteínas, de estructura terciaria, son globinas, que poseen un sitio activo, que se van a unir a un sustrato. Ese modo de unión puede ser de dos maneras, un modelo de cerradura llave, el otro modelo es el que se conoce como el ajuste inducido. Existe un segundo sustrato necesario y obligatorio, sí o sí, cuando es requerido por el proceso, que se llaman las coenzimas. Estas coenzimas pueden ser iones, ¿de acuerdo? Pueden ser vitaminas, no son formalmente. Son segundo sustrato obligatorio, si no están, la conformación completa del complejo enzima-sustrato no se produce, por lo tanto la reacción química se ve afectada. Bueno, ahora me gustaría un poco pasar a qué cosas, qué, qué, qué propiedades caracterizan a las enzimas. Y, y de alguna manera estas propiedades afectan a, a las reacciones enzimáticas. Pero antes de olvidarme, perdón, quiero agregar el concepto de lo que es una isoenzima. A ver si voy a anotar por acá. Isoenzima. La isoenzima, no se olviden de encontrar en el texto la
esta definición, yo se lo voy a decir con mis palabras. Ténganlo presente, las isoenzimas, porque son de suma importancia en medicina, la identificación de las diferentes isoenzimas, ya les voy a contar por qué. Las isoenzimas son, son proteínas un poquitito diferentes a la enzima que estamos estudiando como enzima líder, por decirlo de alguna manera, que se encuentran en distintos compartimentos o en distintas células, pero cumplen exactamente el mismo rol biológico, es decir, que forman parte de la misma reacción química, pero ellos sí se pueden estructuralmente diferenciar. Podemos decir que son proteínas distintas que tienen el mismo rol biológico de enzimas, catalizan la misma reacción enzimática. ¿Y por qué digo que las isoenzimas son importantes? Porque existen enzimas que poseen isoenzimas características que forman parte de una reacción única y que el hecho de que sean diferentes nos permiten discriminar en el laboratorio cuál órgano es el que se encuentra afectado o en cuál órgano, aparato o sistema hay alguna afectación desde el punto de vista bioquímico. Y es así que, por ejemplo, a modo de citar un ejemplo, podemos mencionar las isoenzimas de creatinfosfoquinasa. Uno puede identificar y puede hablar y definir que existe una enzima que se llama la creatinfosfoquinasa, que actúa sobre sustratos específicos para dar lugar a una reacción química específica, pero que cuando uno comienza a analizar, se da cuenta que en el cuerpo humano existen de la enzima CPK creatinfosfoquinasa, tres isoenzimas, ¿no? CPK, MM, CPK, MB, CPK, B. Isoenzimas BB. Doble M, MB y W, ¿sí? Doble B alta. La B alta tiene que ver con cerebro, viene de la palabra brain, y por eso es mayúscula, perdón, es B alta, ¿okay? Y la M de músculo. Entonces, nosotros, gracias a que el laboratorio tiene esta capacidad de poder medir, ¿por qué? Porque cada una de las estructuras proteicas es diferente y por lo tanto las podemos discriminar, nosotros podemos identificar si el aumento de la CPK total, ¿sí? Nosotros la medimos así como midiéndolo de manera general a todas las CPK juntas, identificamos que hay un aumento en la concentración plasmática. A ver, acá va un principio de la bioquímica, ¿no? La bioquímica relacionada con la medicina tiene la característica de que trata de poner en evidencia la modificación de, por ejemplo, la concentración de compuestos, elementos o moléculas que se modifican, ya sea que aumentan o que disminuyan, en el lugar en el cual no pertenecen. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, el hecho de que el laboratorio logre poner en evidencia que una enzima que naturalmente es activa en el interior del hepatocito, pero identifica que la concentración de esa enzima está aumentando en el plasma sanguíneo, quiere decir que está aumentando fuera del hepatocito, ¿sí? En un lugar donde no ejerce su actividad biológica. Bueno, es una evidencia que te hace pensar que la integridad del hepatocito, de la célula hepática, está siendo alterada, ¿sí? Que se está modificando la permeabilidad de la membrana o inclusive que la célula está rota. Entonces, cuando uno estudia la hepatitis, el laboratorio, ¿qué trata de evidenciar? ¿Qué trata de mostrar? ¿De qué manera
se modifica la concentración, de qué manera aumenta la concentración en el plasma sanguíneo, en el torrente sanguíneo, en la parte líquida de la sangre, de las enzimas que son específicas del interior del hepatocito. ¿Por qué? Porque esa modificación de la concentración está mostrando que evidentemente está saliendo del citoplasma a través de las membranas, como le dije recién, por aumento de la permeabilidad o porque se están rompiendo, están saliendo estas enzimas al torrente sanguíneo y el laboratorio puede identificar el aumento. En este caso, fíjense, MM, MB y BB, estas isoenzimas, como tienen distintas localizaciones, en el músculo, en el cerebro, y en el músculo y en el cerebro, uno puede usar de estas enzimas la identificación específica de una de ellas para poder poner en evidencia, por ejemplo, una lesión del músculo cardíaco. Por ejemplo, formalmente las CPK y sus isoenzimas se utilizan para estudiar, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio. Dependiendo qué isoenzima se está elevando, es del órgano que estamos estudiando, ¿no? También se modifica la concentración, aumenta la concentración en el plasma sanguíneo de la isoenzima cerebral cuando hablamos de un accidente cerebrovascular o un infarto, bueno, un accidente cerebrovascular, ¿sí? De eso se trata. Existen numerosas isoenzimas de la LDH, que también te permite conocer el músculo estriado. Bueno, este es un tema que es una unidad de trabajo específica en primer año, pero de la materia de bioquímica médica. Pero me parece que es importante que ustedes comprendan cuál es el valor, cuál es la significancia del concepto de las isoenzimas y el fundamento por el cual la definición es sumamente importante para el concepto. Entonces, no se olviden del concepto de isoenzimas. Pero bueno, volviendo un poquitito a de qué manera las reacciones enzimáticas pueden verse modificadas la actividad de las mismas. ¿De qué forma se puede modificar la actividad de las enzimas? Hay que entender que resultan, digamos que es naturalmente intuitivo pensar algunos conceptos que ustedes deben tener en cuenta. Si nosotros pensamos en el ambiente, en el entorno donde se desarrollan las reacciones enzimáticas y prestamos atención o miramos qué cosas pueden modificar la actividad, y bueno, el hecho de pensar de que estoy tratando de hacer una asociación de los temas que hemos venido viendo, ¿sí? Para que vean que no son segmentos. La MB es la que se usa para para infarto agudo del miocardio, ¿no? Bueno, entonces, a ver, recuerden que yo les comenté en la clase pasada que los aminoácidos son moléculas anfóteras que tienen esta capacidad de adaptarse al pH, por lo tanto los péptidos y las proteínas. Entonces el pH era sumamente importante para estos tipos de compuestos que estamos analizando. Entonces, precisamente, las reacciones enzimáticas, las enzimas, tienen una característica. Son, aparte de ser sustrato específicas, ¿sí? Es una de las características de las enzimas, una de las propiedades, también son pH específicos. Es decir, que la mayoría de todas las enzimas de nuestro cuerpo tienen esta capacidad de realizar su mayor velocidad de reacción, llevar adelante la mayor velocidad de reacción química al pH próximo de la neutralidad, el pH próximo al pH normal del cuerpo. Las modificaciones de pH, sin ninguna duda, afectan la velocidad de las reacciones en las cuales intervienen las enzimas. ¿Y por qué? Y porque recuerden esto que yo les comentaba, con que se modifique un ion, con que se modifique la cantidad de protones en el ambiente, bueno, este proceso, este fenómeno alostérico hace que un poquitito se modifique la configuración de la proteína. Entonces, son sustratos específicos, son pH sensibles, son termosensibles.
¿De acuerdo? Eh, la temperatura, por eso es que somos homeotérmicos nosotros, la temperatura de nuestro cuerpo es clave, básico y fundamental para que las enzimas desarrollen su actividad en el máximo exponente de velocidad, ¿sí? Para que las reacciones sucedan del modo más eficiente. Entonces, la temperatura, la modificación de la temperatura, habla también de la modificación de reacciones enzimáticas. ¿Qué pasa cuando pensamos en la hipertermia? Cuando uno se enferma, recuerden lo que habíamos hablado de ecosanoides, estoy volviendo un poquito atrás para que los temas sean integrados y ustedes los estudien de manera relacionada, no de memoria. Recuerden que habíamos hablado que algunas prostaglandinas actúan a nivel del sistema nervioso central, modificando la temperatura del cuerpo, es decir, provocando la fiebre. Bueno, esta modificación de la temperatura del cuerpo, la fiebre, hace que se modifique la cinética enzimática, la velocidad de las reacciones en donde intervienen enzimas. Entonces, de esa manera, no solamente se modifican algunas reacciones químicas porque se les cambió la temperatura propias del cuerpo, sino que también se activan otras que trabajan de una manera más eficiente a algunos grados un poquitito más por encima de los normales para nuestro cuerpo. Pero también el cambio térmico, el cambio de la temperatura en la zona de una lesión, si hablamos de el ingreso de gérmenes, tiene como propósito eso, ¿no? El hecho de cambiar la temperatura en la región es para que se inactiven los procesos enzimáticos de los agentes patógenos. Es decir, que el fenómeno es como un proceso virtuoso. Lo que pasa es que la temperatura, bueno, puede llevar al colapso de reacciones enzimáticas que son sumamente importantes para el ser humano, ¿sí? Y por eso es que hay que controlar la fiebre cuando la temperatura comienza a aumentar en nuestro cuerpo, ¿eh? Porque se afectan enzimas, se afecta la actividad de enzimas y por lo tanto se afecta la dinámica, la cinética, la velocidad con la que suceden numerosas reacciones metabólicas. Entonces acá aparece la justificación de un proceso que generalmente lo hacemos de rutina. Es muy frecuente es muy frecuente que cuando uno se golpea, uno sufre un traumatismo, que automáticamente, de manera intuitiva o por recomendación de alguien, se coloca hielo, ¿no? Te dicen, mira, colócate hielo porque se te va a inflamar. Aparte el hielo te va a calmar el dolor. Y vuelvo otra vez a eicosanoides, ¿sí? Prostaglandina, tromboxanos y leucotrienos. Recuerden que los eicosanoides se procesaban por enzimas en una cascada de multiplicación que producía estos compuestos que eran las hormonas locales, ¿no? Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Bueno, que intervenían en general en el proceso inflamatorio. Entonces, ¿de qué forma el hielo actúa como un analgésico y un antiinflamatorio? Y bueno, y acá está el fundamento. Hoy es oportuno traer a colación esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si yo les estoy comentando que las enzimas son termosensibles, modificar la temperatura en la región modifica la actividad de las enzimas. Si nosotros enfriamos en la zona de la lesión con hielo, ¿qué va a suceder? Y va a suceder que la cascada de la síntesis de estas hormonas locales derivadas del procesamiento de los eicosanoides, las enzimas, al sentir que se les modifica la temperatura en la cual reaccionan, se modifica la velocidad de reacción. Por lo tanto, disminuye la producción de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Entonces, de esa manera, el hielo está actuando como antiinflamatorio. ¿Y por qué como analgésico? Y bueno, porque el frío retarda un poco este proceso del intercambio iónico en los axones nerviosos, pero también al disminuir el fenómeno inflamatorio, el proceso inflamatorio disminuye la compresión de las terminales nerviosas del dolor y de esa manera el hielo actúa como analgésico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aparece la justificación, la explicación formal de por qué razón el hielo tiene esta propiedad de actuar como
analgésico y antiinflamatorio a través de lo que podríamos decir es simplemente un cambio físico, es decir, el cambio de la temperatura. Ese cambio de temperatura está modificando la temperatura óptima en la cual las enzimas actúan, ¿de acuerdo? También hay otras cosas que intervienen en las reacciones, la velocidad de una reacción química. Obviamente que si nosotros tenemos una gran cantidad de enzimas, a medida que aumentamos la cantidad de sustrato, sin ninguna duda, la velocidad con la que van a suceder las reacciones va a ir aumentando. ¿Por qué? Y porque si hay enzimas disponibles, estas van a poder ligarse cada vez que aparece un sustrato, las que están libres van a poder ligarse con el sustrato para desencadenar la reacción química. Por lo tanto, este proceso, este fenómeno, también va a modificar la velocidad con la que sucede la reacción química. Es decir, que la concentración del sustrato también es sumamente importante. Pero no quiero quedar atrapado ahí porque me interesaría hablar un poquito de manera más específica en la clase que sigue de la cinética enzimática. Hay una manera de estudiar, la velocidad de las reacciones enzimáticas y me gustaría que eso lo ocupemos en el capítulo siguiente. ¿Qué otros fenómenos pueden modificar las reacciones químicas? Y hay otros efectos que pueden modificar la velocidad de una reacción química y tienen que ver con que las enzimas pueden inhibirse. Es decir, la reacción de una enzima puede modificarse por moléculas que actúan como inhibidores. Y acá cabe una aclaración. En algunos textos, en la traducción, van a encontrar que hablan de inhibidores positivos e inhibidores negativos, o que hablan de inhibidores irreversibles, que también se los conoce como venenos de las enzimas, ¿sí? Entonces, un inhibidor que es un veneno de la enzima no es un inhibidor negativo, es directamente un veneno, literalmente, es decir, la bloquea la enzima y la enzima no puede recuperarse más para cumplir su rol biológico. Entonces, nosotros vamos a hablar de inhibidores un poquito a partir del tema que quiero presentar ahora para ir cerrando la clase de hoy, que tiene que ver con la capacidad que tienen las enzimas eh, de ser regulada su actividad, que también lo vamos a trabajar de una manera muy directa eh, en la clase que viene, que van a ser van a ser los tópicos centrales de la clase que viene. Las enzimas pueden de alguna manera su actividad ser controlada, ser gestionada de alguna forma. ¿Por qué? Eh, por fenómenos de inhibición reversibles. Recuerden que cuando la inhibición es irreversible, la enzima queda bloqueada, la palabra lo dice de forma irreversible, no vuelve atrás este proceso. Eso es lo que se conocería como el, eh, el envenenamiento de una enzima, ¿no? Pero existen otras moléculas que tienen la capacidad de unirse a la enzima y modificar su reacción, su velocidad de reacción. Pero lo hacen de manera reversible. Tarde o temprano se recupera la actividad de la enzima. Entonces, así que podemos mencionar que existen eh, dentro de la inhibición reversible dos categorías. Una que es la competitiva clásica y la inhibición no competitiva. Ambas dos reversibles. ¿Pero qué tiene que ver
¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo se comprende el proceso? La inhibición competitiva clásica, voy a ver si puedo de una manera muy simple, vamos a ver si de una manera muy simple puedo esquematizar estos dos conceptos. Y con esto vamos a terminar la clase por hoy. Y vamos a hablar en la clase que viene desde el punto de vista de la cinética y cómo se estudian estos dos fenómenos de inhibición. Imaginemos, pónganle muy buena voluntad al gráfico que yo voy a representar ahora. Imaginemos que esto es un pupitre, ¿sí?, con su silla, y que lo que está representado acá son esos pupitres que están todos unidos así, ¿sí? Que lo que está representado acá es la estructura de una enzima en donde esta región es el sitio activo. Y ese sitio activo es específicamente el sitio activo donde se va a encontrar ubicada, imaginemos una señorita, ¿sí? Es el sustrato. Que el producto de esta reacción es el conocimiento, ¿sí? Este es el producto. Entonces, este estudiante, que es una señorita, va a poder localizarse en el sitio activo para que se produzca un conocimiento, un aprendizaje. Perfecto. ¿Qué sucede si este banco es tan específico, es tan selectivo como las propiedades de las enzimas, ¿no? Sustrato específico. Sustrato específico. En donde recuerden que cuando decimos sustrato específico, varias veces he ido a lo largo de esta cursada mencionando que en los hidratos de carbono es muy importante la actividad óptica, porque las enzimas la podían identificar, el hecho de que un aminoácido fuera alfa o beta, el enlace glicosídico, ¿se acuerdan? Alfa, beta, no era lo mismo para las enzimas. Bueno, todo esto tiene que ver con conocimientos previos para integrarlos en enzimas. Entonces, la enzima es sustrato específico. Entonces me tomo el atrevimiento de poder decir que esta enzima es específica para un sustrato que es una alumna específicamente. ¿Qué sucede si esta señorita llega al aula y en el banco se encuentra localizado un varón? El varón encaja, vamos a hacerle una gorra, el varón encaja en el sitio activo, pero no es el sustrato de la enzima, no es el sustrato correcto, exacto. Bueno, perfecto. Si es así, ¿qué sucede? El conocimiento se va a generar y no. ¿Por qué? Porque ese banco le va a resultar incómodo, pero bueno, él se acomoda, trata de alguna manera de estar de la mejor manera ocupando el sitio, pero efectivamente ese no es el sitio activo de él, no es el lugar correcto, el exacto, no es el sustrato exacto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la señorita viene y encuentra que su banco está ocupado, lo que le va a reclamar a este individuo va a decir, bueno, por favor, me devuelves el banco, porque el banco es para señoritas. Y es muy probable que él, porque tiene una contextura física diferente, por la actitud, dice no, no me muevo de acá. ¿Qué está sucediendo durante todo este proceso en el tiempo? Y está sucediendo que no se está generando conocimiento, no se está logrando el producto. Entonces la señorita muchas veces quizás trate de luchar con este individuo que estaría actuando como un inhibidor, está bloqueando que suceda el proceso de conocimiento, eh, mientras él esté ahí, el objetivo no se va a lograr. Entonces ella va a luchar con mucho énfasis por localizarse en su sitio activo, en su espacio, en su banco,
y quizás ella sola no lo logre. Entonces comienza a reclutar más señoritas y con seguridad un número determinado de señoritas van a lograr desplazarlo al individuo de forma tal que al final del proceso va a poder localizarse la señorita en el banco y la ecuación va a suceder. Entonces, fíjense ustedes, esto que es una representación muy simplista, fíjense ustedes qué interesante que es el concepto. Una inhibición competitiva clásica es aquella que sucede en el sitio activo y que con el aumento de la concentración de sustrato, uno puede desplazar al inhibidor y la actividad de la enzima se recupera nuevamente como su forma original. ¿Sí? Entonces, en la unión, en la inhibición competitiva clásica, ¿qué sucede? Insisto, el inhibidor se ubica en el sitio activo, pero aumentamos el sustrato y podemos desplazarlo al inhibidor para que la actividad se recupere. Y la otra inhibición no competitiva, ¿cuál sería el escenario? Y la no competitiva va a ser aquella en la cual, por más que nosotros tratemos de aumentar la concentración del sustrato, el sustrato no va a lograr desplazar al inhibidor. ¿Por qué? Y bueno, porque imaginemos, poniendo este ejemplo, de muy buena voluntad a mi dibujo, imaginemos que el chico, varón, ¿sí?, se localiza debajo del banco, ¿sí?, pero no específicamente en el sitio activo. Entonces, por más de que el sustrato trate de encajar en el sitio activo, nunca lo logra, porque no tiene la configuración correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inhibidor, de una manera u otra, la está modificando a la conformación de la proteína y por lo tanto a la conformación del sitio activo. Entonces, por más de que nosotros aumentemos la concentración de sustrato, no vamos a lograr desplazar el inhibidor hasta que, por razones particulares, él salga de su proceso de inhibición. Generalmente esta inhibición no competitiva clásica se da con inhibidores que ligan, que se unen al sitio alostérico, ¿sí? Al sitio donde sí encaja la coenzima, ¿de acuerdo? Generalmente es muy frecuente que sucedan estos procesos de inhibición en cualquier otro lugar de la proteína. El inhibidor se une en cualquier otra región de la proteína, de manera tal que la estructura del sitio activo se ve un poco modificada y por lo tanto el sustrato no encaja como una cerradura llave, o ya sea por el ajuste inducido, que de igual manera siempre es un modelo de encaje perfecto. Si no encaja perfecto, no sucede la reacción química. Bueno, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. Me interesa que revisen estos conceptos, que los comprendan. Cualquier cosa los podemos volver a retomar. El fenómeno de la inhibición de las reacciones enzimáticas, porque en la clase que viene le voy a dar un enfoque del abordaje. En la próxima clase voy a tratar de trabajar con la cinética química y la ecuación de Michaelis-Menten, y de qué manera los fenómenos de la regulación enzimática por inhibición y retroinhibición se ven reflejadas en algunas ecuaciones matemáticas que vamos a tratar de comprender. Así que bueno, chicos, hasta acá por hoy la clase. Espero que haya resultado comprensible, ¿eh?
El metabolismo lo vamos a ver en la clase siguiente a enzimas, si mal no recuerdo del cronograma, que no lo tengo abierto ahora, ya trato de verlo en un minuto. Si vamos a ver, eh, a ver, dame un segundo que lo que quiero hacer es cerrar la grabación de este video terminando la clase de hoy, así no es tan pesado y charlamos un poquito informalmente de esto, ¿ven?